Muy bien, queridos amigos, pues de nueva cuenta estamos aquí con todos ustedes compartiendo la palabra de Dios, la Biblia. Porque como hemos dicho anteriormente, aquí podemos encontrar la solución a absolutamente todos nuestros problemas, todas nuestras necesidades, entendiendo y aplicando, sobre todo poniendo en práctica los principios de la palabra de Dios. Que recordamos vienen todas estas más de 8,000 bendiciones, vienen a nuestra vida a través de Jesucristo. Por eso es tan importante entregarle nuestra vida a Cristo y pedirle al Espíritu Santo que siempre nos ilumine para poder entender su palabra y sobre todo ponerla en práctica. Y hoy, queridos amigos, vamos a ver un tema que la palabra de Dios es actual, siempre es atemporal, es para todos los tiempos. Hoy vamos a ver un tema, queridos amigos, que debe de hacernos despertar, sacarnos de nuestra comodidad. Y el propósito de este tema es sobre todo ver cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo, pero no para nosotros mismos, no con los que nos rodean, nuestra familia directa, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, sino el propósito de este tema es ver cómo estamos administrando nuestro tiempo en lo que se refiere a los demás, a nuestro prójimo, puede ser mi vecino, puede ser algún pariente lejano, puede ser inclusive alguna persona con la cual nos crucemos en nuestro camino, pero este tema tiene por propósito hacer un análisis y ver cómo estamos nosotros administrando nuestro tiempo hacia los demás, en un servicio hacia los demás, no en nuestros parientes más cercanos, sino con las demás personas que quizás no tan frecuentemente tenemos ese contacto o quizás tenemos ese contacto, pero pues somos, como hemos dicho, de la secreta, ¿verdad? Quizás tenemos clientes, quizás tenemos proveedores, quizás tenemos conocidos, quizás tenemos amigos de años que no saben que nosotros profesamos la fe cristiana, no una religión, sino el único modo de vida que la palabra de Dios nos exhorta y nos exige. Muy bien, queridos amigos, entonces hoy este tema tiene por nombre Despiértate, tú que duermes. Y vamos a ver que todos nosotros, queridos amigos, estamos llenos de actividades. Todos estamos llenos de actividades. Usted podrá decir, no, espérate, este tema no es para mí, yo tengo muchas cosas que hacer, por supuesto. Pero ¿qué tanto de ese tiempo usted lo dedica a los demás? Y no me refiero en su trabajo, no me refiero en alguna actividad, porque todos interactuamos, sino concretamente cómo invierto yo mi tiempo hacia los demás en base a la palabra de Dios, que es el mejor beneficio que nosotros podemos darle a cualquier persona. Para esto vino Jesucristo, vino a darnos salvación y vino a darnos su bendita palabra. Por eso Jesucristo es reconocido y es interpretado como el verbo. El apóstol Juan lo define como el verbo, la palabra, por la cual fueron creadas todas las cosas. Sí, queridos amigos, entonces despiértate, tú que duermes. Vamos a ver cómo estoy administrando yo mi tiempo hacia los demás que no son mis parientes directos. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios porque ahí es donde nosotros obtenemos toda la sabiduría. Por eso es palabra de Dios. No es algo religioso, es algo totalmente actual porque es palabra de Dios. Y si usted en estos momentos de repente dice, palabra de Dios, pero y tiene cierta duda, dice el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír
y por el oír la palabra de Dios. Si usted se expone cada día más a meditar en la palabra de Dios, a pedirle al Espíritu Santo que lo ilumine y ese versículo, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, ese pasaje, ese capítulo, ¿cómo lo puede usted aplicar a su vida diaria, al hoy que nosotros estamos viviendo? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es nuestro único ejemplo, no es el gran líder religioso, no es alguna persona que usted admire por su capacidad, etc. Nuestro único ejemplo a seguir es Jesucristo, el único hombre y Dios, antes que hombre, que pisó por esta tierra sin pecar jamás en sus 33 años de vida, en las cuales Jesucristo estuvo aquí en esta tierra. Muy bien, queridos amigos, entonces vamos a ir a la bendita palabra de Dios, que es tremenda, realmente nos gozamos, es viva, es eficaz, porque es el Espíritu Santo el que le da el sentido, y lo que a mí me puede decir un versículo, a usted le puede decir otra cosa, quizás totalmente diferente, porque es el Espíritu Santo quien le interpreta conforme a lo que usted está viviendo, y usted lo puede comprobar porque si usted lee el mismo pasaje, lo leyó anteriormente y después al cabo de algún tiempo lo vuelve a leer, usted va a ver cómo le dice cosas nuevas, porque la palabra de Dios, a diferencia de cualquier otro libro en la historia de la humanidad, está inspirado por el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que le da la palabra que usted necesita para las cosas que usted y yo estamos viviendo. Muy bien, entonces nos vamos a ir al libro de los Efesios. El libro de los Efesios, la carta que el apóstol Pablo escribió a la congregación que él fundó en Éfeso, allá en el Asia Menor, en los tiempos del apóstol Pablo. Efesios capítulo 5. Queridos amigos, vamos a saborear la palabra de Dios, porque realmente la palabra de Dios, queridos hermanos, la Biblia no se debe de leer, se debe de saborear, se debe de meditar. Muchas veces un solo versículo, queridos amigos, nos dice tantas cosas. Por eso aconsejamos constantemente ir a la palabra de Dios. Su dieta, 5 capítulos, al menos 5 capítulos diarios, y más ahora en este tiempo difícil que estamos en casa, pues hay un poco más de tiempo. Recordemos que el primer tiempo, el tiempo más valioso, se lo debemos de dar a Dios. Por eso dice la Escritura que Dios se deja encontrar de aquella persona que lo busca muy de mañana. ¿Listo, queridos hermanos? Entonces nos vamos a ir en el Nuevo Testamento, en el libro de los Efesios, que viene después de Gálatas, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, y después viene el libro de los Efesios, queridos amigos. Nos vamos a ir al capítulo 5 y vamos a comenzar desde el versículo 1 para tener un poco más de contexto. ¿Sí? El libro de los Efesios, Nuevo Testamento, capítulo 5, vamos a comenzar a meditar, a leer en el versículo 1. ¿Listos, queridos amigos? Vamos a ver qué le dice a usted y a mí la bendita palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Dice así, algunas Biblias tienen un pequeño subtítulo que dice: andad como hijos de luz. Y queridos amigos, fíjese cómo en este pequeño subtítulo pues ya nos hace reflexionar, ya nos hace meditar. Andamos como hijos de luz. Todas las personas prácticamente
la mayoría de las personas saben que nosotros profesamos la fe cristiana, no una religión, sino que vivimos la palabra de Dios. Si nosotros vamos al supermercado y de repente tenemos contacto, quizás con alguno de los empleados que ya nos ha visto, etcétera, ¿se dan cuenta o normalmente pasamos desapercibidos en ese aspecto? Y aquí nos dice que debemos de andar como hijos de luz donde quiera que nosotros vayamos, debemos de hacer la diferencia. Por eso el apóstol Pablo a la iglesia que él fundó en Éfeso les decía: anden como hijos de luz. Y aquí la bendita palabra de Dios nos dice, versículo 1, dice: sed pues imitadores de Dios. Fíjese qué tarea. No nos dice sed imitadores de nadie, de alguna persona. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como andamos hoy, queridos amigos. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fíjese el amor que Jesucristo demostró para toda la humanidad en todos los tiempos. La venida de Jesucristo no fue por obligación, fue por amor. Fue por amor. Amor al Padre, antes que nada, y amor a nosotros. Jesucristo nos ve con una compasión tremenda, queridos amigos. Versículo 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, que es el Dios dinero, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Nos dice que debemos de tener una manera de vivir conforme a lo que Dios nos indica en su palabra, porque es lo mejor para nuestras vidas. Y hablando aquí de la fornicación, que desgraciadamente hoy en nuestros días es algo común, aquí nos advierte claramente que los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Y más, queridos amigos, con todas estas señales que estamos viendo hoy, el apóstol Pablo nos lo recuerda. Versículo 4 dice: ni palabras deshonestas, válgame Dios, fíjese, ni necedades, ni truhanerías, cosas deshonestas, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias a Dios, porque nos tiene con vida, porque nos da el pan de cada día y porque podemos hacer la voluntad de Dios. Versículo 5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, perversiones de todo tipo, sexuales, etc., o avaro, que es idolatría. ¿Se fijan? ¿Por qué la avaricia es idolatría? Porque es el Dios dinero. Es el Dios dinero. Es el mayor Dios hoy en nuestros días, querido amigo. El Dios dinero es el mayor Dios por el cual se hacen muchísimas de las cosas hoy, muchísimos de los crímenes, muchísimas de las situaciones deshonestas, desagradables a Dios que hoy suceden, es por el Dios dinero. Que es idólatra, dice, tiene herencia. O sea, ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí nos dice que pues no hay herencia si nosotros practicamos algunas de estas cosas. Y si nosotros las practicamos, debemos de dejar de hacerlas, porque la venida del Señor está cerca
y no sabemos cuándo viene. Sabemos que está cerca por las señales que estamos viendo. Versículo 6. Fíjese lo que nos dice. Por eso le digo que la palabra de Dios es actual para hoy, para lo que estamos viviendo. Dice versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas. ¿Cuáles son esas palabras vanas? Ay, ¿a poco te dicen que Cristo ya viene? ¿Si desde cuándo está viniendo? No, 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 no. Estas cosas han sucedido siempre y a usted le van a nombrar diferentes situaciones y diferentes cosas que están sucediendo hoy y que sucedieron en el pasado. Pero no nos dejemos engañar porque podemos ver la inmoralidad, podemos ver leyes como el aborto, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, situaciones que se están propagando a nivel mundial que nos hacen darnos cuenta que la venida del Señor está cerca. Nuevamente, versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y se fija usted, querido hermano, que la ira de Dios está viniendo al mundo, nos está haciendo que estemos en nuestros hogares, que meditemos, que reflexionemos, pero ¿realmente lo estamos haciendo o estamos perdiendo el tiempo en cosas vanas, como dice la Escritura? Por eso el título de este tema, despierta tú que duermes. Versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y es como nosotros, queridos amigos, debemos de andar. Versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, somos bondadosos, justicia, somos justos, y verdad. ¿Hablamos siempre con la verdad? Sí. Versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No nos hagamos partícipes, ni estemos de acuerdo con quienes las hacen. Versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y en nuestros días, queridos amigos, lo hacen a la vista de todo mundo, como presumiendo. Fíjese los tiempos que estamos viviendo. Versículo 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, y la luz de la palabra de Dios, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, la palabra de Dios. Versículo 14, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y queridos amigos, los días que hoy estamos viviendo son días malos, queridos amigos. Vean nada más esta pandemia, esta situación, esta enfermedad mundial. ¿Pensaba usted que le iba a tocar vivir algo así? No. ¿Pensaba usted que le iba a tocar vivir estas leyes que quieren aprobar malignamente, a escondidas, la infancia trans, la ley que permite el aborto, esas manifestaciones de las mujeres a favor de un aborto libre y seguro, para tener un derecho legal para matar, para asesinar a sus propios hijos? Fíjese nada más los tiempos que estamos viviendo. Por eso, definitivamente, los días que hoy vivimos son malos. Por eso este tema, despiértate tú que duermes. ¿Cómo estoy administrando mi tiempo?
Y el propósito de este tema, ¿cómo lo administro en base a los demás? En base a mi servicio a los demás. ¿Me estoy sirviendo a mí mismo? ¿Estoy sirviendo a mi familia? Y hasta ahí, y porque sirvo a mis hijos, porque de repente doy alguna propina en el supermercado a alguna persona, pensamos que estamos sirviendo a los demás. Pues fíjese que no, querido amigo. Si vamos a la luz de la Escritura, debemos de andar como hijos de luz y nuestro tiempo debe de estar también enfocado hacia los demás. Recuerde que nuestro único ejemplo es Jesucristo. El camino de Jesucristo fue hacia abajo. Él se humilló hasta lo sumo. Él vino a su pueblo y su pueblo no le recibió, antes le crucificó. Fíjese la vida de sacrificio que Jesucristo llevó. Esto nos quiere decir, queridos amigos, que en nosotros debe de haber sacrificio por los demás. Sacrificio. Recuerde que el amor de Dios se caracteriza por el sacrificio, por la dificultad, quizás por ayudar a algún amigo, algún hermano en la fe, fuera de horas de tiempo, y quizás lo hacemos de mala gana. Dice la Escritura que si usted lo hace de mala gana, ante los ojos del Señor no le cuenta, porque Dios es amor y Jesús lo hizo por amor a nosotros, queridos amigos. Entonces fíjese aquí lo que nos dice la bendita palabra de Dios. Y vamos al libro, queridos amigos, del profeta Jeremías. Hay un versículo que a mí en lo personal me gusta mucho. Vamos a irnos al libro del profeta Jeremías, capítulo 9. Libro de Jeremías, capítulo 9. Vamos a ver qué me dice el versículo 24. Jeremías, capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 23, queridos amigos. Jeremías, capítulo 9, versículo 23. Y vea nada más la sabiduría de la palabra de Dios. Hay un pequeño subtítulo en algunas Biblias arriba del versículo 23 que dice así: el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Si usted se quiere gloriar, si usted se quiere exaltar, gloríese en que conoce a Dios. Imagínense, hay personas que se glorían: yo conozco al oficial mayor, yo conozco al presidente municipal, como diciendo, cuidado con que te metas conmigo. Y vaya, si alguien conoce al gobernador, yo conozco al gobernador. Y la gente, ay, pues con esta persona no hay que meternos porque pues vamos a tener problemas. Pero imagínese, querido amigo que me escucha, si usted le comenta, le dice a otra persona, yo conozco a Dios, se va a burlar de usted. Y le va a decir, yo también, ¿sí? Pero fíjese aquí lo que la palabra de Dios dice. Por eso debemos de gozarnos, por eso debemos de tener una vida de servicio a los demás. Recuerde que Jesucristo vino a servir, no a ser servido. No lo haga usted a fuerza, no lo haga usted de mala gana, no decida usted a quién servir y a quién no servir. Bueno, este es bueno, a él lo voy a servir, este es malo, a él no lo va a servir. ¿No lo sirvió a usted Cristo? ¿Era usted bueno? Entonces, ¿por qué de repente usted se molesta porque va a servir al que es desobediente? Es el que más necesita. Déjele el juicio a Dios. Tenga cuidado de que el maligno no lo engañe. Muy bien, vamos a ir al versículo 23. Dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Usted conoce personas, querido amigo, que se alaban de estas cosas,
Enrique, yo soy muy bueno, mira todo esto, yo empecé de nada, yo empecé de cero, yo no tenía, y mira ahora, mira, yo me he esforzado y no, pues muchas veces hasta con una falsa modestia, o el que es valiente, o el que es sabio, el que es inteligente, no, pues yo me quemo las pestañas, pues entonces aquí nos dice, no se alabe el sabio por su sabiduría, ni el valiente por su valentía, no se alabe el rico por su riqueza. Fíjese aquí lo que nos dice el versículo 24. Dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. ¿Te quieres alabar? Alábate en esto. En entenderme. Usted de repente puede decir, es que no entiendo la palabra de Dios. Bueno, pídale a Dios. ¿Y sabe por qué quizás no la entiende? Porque, bueno, no sé el tiempo que dedique a meditar en la palabra de Dios. No sé si usted en la primer leída o en el primer versículo que usted medita quiere entenderlo ya a la primera ocasión. Hay que pedirle a Dios y sobre todo hay que ver cómo usted puede poner ese versículo en obra. Entonces fíjese, versículo 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme. Eso se logra a través, obviamente, de pedirle al Espíritu Santo, de pedírselo a nuestro Dios Todopoderoso, en tener una vida de oración, de diálogo, de plática con el Señor. Usted pudiera decir, pues sí, yo le digo, pero pero ¿cómo Él me va a responder? Tan fácil y tan sencillo, querido amigo, que si usted va a la palabra de Dios, usted está escuchando que Dios a usted le habla. O Dios le puede hablar a usted a través de pensamientos, de ideas. O Dios le puede hablar a usted a través de otra persona. ¿Se fija cómo Dios habla? Hoy nos sigue hablando, todos los días nos habla, porque es un Dios cercano. Es un Dios cercano, querido amigo que me escucha. Otra vez versículo 24 que está tremendo, querido amigo. Fíjese cómo nos gozamos con la palabra de Dios. Dice versículo 24, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Por eso poníamos el ejemplo, es que yo conozco al gobernador. Válgame Dios, no, pues mejor hay que hacernos un lado. Ahora imagínense, no, pues es que yo conozco al presidente. Sí. Y sabemos que algunos de estos funcionarios pues no andan muy bien conforme a los principios de la palabra de Dios. Entonces por eso dice Dios, ¿tú te quieres alabar? ¿Tú te quieres alabar? Alábate en entenderme y conocerme. Y para eso, querido amigo, tenemos que dedicarle tiempo a Dios, tiempo a Dios, tiempo en oración a Dios, en diálogo, tiempo en humillarnos ante Dios. Recuerde lo que dice esta tremenda cita, este tremendo versículo de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, es algo que nosotros, queridos amigos, debemos de meditar y debemos de hacer todos los días. Y dice así, Segunda de Crónicas 7:14, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Todos tenemos fallas, queridos amigos, y es algo que debemos de hacer todos los días. Por eso la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que se humilló ante Dios? Se hace una necesidad, querido amigo. Antes, para poder entrar en la presencia de Dios, necesitamos humillarnos ante Dios. Entonces, fíjese lo que dice, si humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, el diálogo con Dios, y buscar su rostro, buscar el rostro del Señor, y el Espíritu Santo trae a nuestra memoria esas situaciones en las cuales todos fallamos. Fíjese lo que dice la Escritura, dice, yo oiré desde los cielos. Hoy en nuestros días la ciencia
se regocija de los grandes avances tecnológicos, de los satélites, etcétera. Pero fíjese cómo, querido amigo, fíjese cómo a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su plegaria, su súplica, su conversación puede llegar hasta la presencia de Dios. Se fija que la ciencia siempre se va a quedar corta ante lo más mínimo del poder de Dios. Entonces dice, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Esa economía, esa enfermedad, esa situación emocional, esa relación personal, el Señor actúa. Pero recuerde, la palabra clave es obediencia. Por eso debemos de despertar de todo aquello que nos roba el tiempo, que antes que nada y primeramente debemos dedicarle a Dios. El tiempo mejor invertido es el tiempo que le dedicamos a Dios, querido amigo. Es el mejor tiempo. Por eso dice la bendita palabra de Dios, Jesucristo hablando en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Jesucristo nos da la clave. La palabra de Dios está llena de sabiduría, pero si no la leemos, si perdemos el tiempo en otras cosas, si no saboreamos, si no meditamos en la palabra de Dios para que Dios nos hable directamente a nosotros, pues no vamos a avanzar, vamos a ser incrédulos a la palabra. Y si usted le dice a algún amigo, a algún conocido, es que Dios me dijo, es que pues Dios me indicó esta situación, pues se van a burlar de usted, ¿sí? Pero aquí nos dice la palabra de Dios, fíjese, querido amigo, Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesucristo nos dice, mas buscad en primer lugar, antes que el negocio, antes que los hijos, antes que el desayuno, antes que cualquier situación, más buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia, hacer lo que es justo a los ojos de Dios. Dice, todas las demás cosas, la economía, la salud, el gozo, la alegría, la paz, lo que vienen siendo los frutos del Espíritu Santo, las relaciones personales. Dice, todo lo demás vendrá por añadidura. Esto quiere decir que sin siquiera buscarlo nos van a alcanzar esas bendiciones si nosotros buscamos antes que nada hacer la voluntad de Dios. Si usted busca la felicidad, búsquela en hacer la voluntad de Dios, porque si usted busca la añadidura antes que a Dios, el tren se descarrila, las cosas no funcionan y el maligno lo va a llevar a que usted busque la felicidad en las cosas del mundo, que le dan muy poquito y le quitan muchísimo. Y en el reino de Dios el precio ya lo pagó Cristo. Cristo nos pide tan poco, que es meditar en su palabra, que es darle el primer lugar, que es gozarnos en su presencia. Y todas las demás cosas vienen por añadidura. Es un sistema opuesto. El sistema del mundo y el sistema de Dios es un sistema opuesto. El sistema de Dios pide muy poco y da muchísimo, porque el precio ya lo pagó Cristo. Y el sistema del mundo da muy poco y quita muchísimo. Queridos amigos, lo podemos ver con los vicios, lo podemos ver con el dinero mal habido, lo podemos ver con todo lo que el mundo oferta, desagradable a Dios. Vamos a continuar, queridos hermanos, con este versículo 24. Nuevamente dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces aquí nos dice que el que se quiera alabar, que se alabe de entender y conocer a Dios. ¿Cómo se va a comparar que usted conozca al presidente de la República a que usted conozca a Dios? ¿Se fija, querido amigo?
Y Él hace misericordia, juicio y justicia, porque Dios es justo y a través de Jesucristo son justificadas nuestras vidas. El justo. Gloria a Dios, queridos amigos. Y de aquí nos vamos a ir al libro del profeta Isaías, otro libro tremendo. Esos profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, tremendos, queridos hermanos, tremendos. Si usted ve, ahí se puede dar cuenta que la fidelidad a Dios, aun en las peores circunstancias, paga tremendamente. Dios no es deudor de nadie, pero antes hay que entender, conocer a Dios para realmente podernos alabar, no por la riqueza, por la sabiduría, por la casa, por el auto, sino por conocer a Dios, por entender a Dios. Fija, querido amigo, porque nuestra vida en esta tierra es una vida de paso. Muy bien, entonces nos vamos a ir a Isaías capítulo 55. Tremendo este capítulo, querido amigo, tremendo, tremendo. Mi consejo para usted, dedique más tiempo a meditar en la palabra de Dios, mínimo 5 capítulos, hasta que los saboree, que los entienda, pídele al Señor que los entienda, vaya a las concordancias, y usted va a ver, usted va a sentir la presencia de Dios, usted va a sentir en su vida la presencia del Espíritu Santo. Si usted no tiene la costumbre de meditar diariamente en la palabra de Dios, quizás al principio le va a dar flojera, por supuesto, no va a entender muy bien, es algo natural, pero conforme usted le pide esa ayuda a Dios y usted persevera, usted va a ver que es verdad lo que le estoy diciendo, querido amigo. Es un gozo meditar en la palabra de Dios, por eso tenemos tantos obstáculos para hacerlo. Usted va a ver que no es fácil. Usted va a ver cómo en ese momento le van a comenzar a venir pensamientos. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Deja para después, deja para en la noche. Al cabo en la noche, pues ya estás libre de problemas, ya estás libre de ocupaciones. Y sí, el enemigo es muy astuto porque usted en la noche ya está cansado y usted en la noche, y como hay personas que dicen, ay, fíjese qué bonito, ¿qué sucedió? Ay, miren, nada más abrí mi Biblia y me quedé bien dormido. Ah, pues qué bonito, pues no leyó usted nada. Son artimañas del enemigo. Usted debe de darle el primer lugar. Dice la Escritura que Dios se deja encontrar de aquella persona que le busca muy de mañana. Usted va a ver cómo su día es diferente. Pero usted va a ver cómo la pereza lo va a atacar. Y usted va a empezar a percibir los obstáculos que no son nada casuales. Porque es verdad la palabra de Dios, usted lo va a ir comprobando en su propia vida. Entonces, este tremendo libro del profeta Isaías, capítulo 55. Un capítulo tremendo de la palabra de Dios, del profeta Isaías. Isaías capítulo 55, y hay un pequeño subtítulo que dice, misericordia gratuita para todos. Fíjese, la misericordia de Dios es gratuita. La misericordia de Dios es gratuita. Fíjense, el único Dios verdadero que existe en todo el universo, su carácter perfecto. Dios es amor y su misericordia es gratuita para todos. ¿Listo? Querido amigo, vamos a ver qué le dice a usted y a mí la bendita palabra de Dios. Versículo primero de Isaías 55. Le dice el Señor a usted y a mí: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Usted encuentra eso hoy en nuestros días? Pues muy
Muy difícilmente usted encuentra esta misericordia gratuita para todos. Y si de repente en algún lugar por la contingencia sanitaria o algo están dando algunos víveres, algunas despensas, usted se va a dar cuenta que así se agota. Versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, dice el Señor, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Hay que comer del bien, hay que comer de lo que Dios nos dice, nos indica. Versículo 3 dice, fíjese, inclinad vuestro oído y venid a mí. ¿Qué mejor persona que Dios? Que es un Dios cercano a través de Cristo. Y si usted me dice, es que yo lo siento muy lejano, ok. Si usted nunca ha tratado, si usted no ha sido constante, si usted de repente en alguna situación buscó a Dios y no sintió la ayuda de Dios, etcétera, por eso nos dice segunda de Crónicas 7:14, y buscar mi rostro. Dios se va a dejar encontrar, porque Jesucristo nos dice, el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre. Pero hay que darle el primer lugar a Dios. ¿Usted se lo da? Hay un método. Dios nos dice cómo tener esta comida, esta bebida sin precio. Es conocerlo, es entenderlo, es seguir sus lineamientos, sus parámetros, sus mandamientos, queridos amigos. En toda esta vida, el trabajo, en la sociedad hay leyes. Más importante que todas esas leyes es la ley de Dios. Se fija cómo quizás teníamos a Dios no en primero, y aunque tengamos tiempo en el conocimiento de la palabra de Dios, en ocasiones no le damos a Dios el primer lugar. Dejamos a Dios en segundo o en tercero. Bien, versículo 3 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, a causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Y también este versículo es verdadero, porque cuando usted viene al conocimiento de la palabra de Dios, gente que usted no conoce viene y lo busca. Oye, es que yo supe, oye, es que a mí me han dicho que tu vida cambió, que tu vida fue transformada. A ver, dime, ayúdame. Y gente que usted no ha conocido, o gentes que usted no conocía, ¿sí? Vienen al conocimiento de usted, porque el Señor mueve sus fichas para servicio a los demás. Él siempre tiene un plan y un propósito. Continuemos. Versículo 6. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano, mientras tenemos vida, antes de que venga ese juicio por desconocer o por hacer cosas que pensamos que están bien y no están bien. Versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si usted se vuelve al Señor con un sincero corazón, verdaderamente arrepentido de todos fallamos, de nuestras faltas, Dios es amplio en perdonar. Tenemos un Dios tremendo, un Dios todopoderoso, un Dios de amor, lento a la ira y pronto a la misericordia, pero también es justo. De Dios nadie se burla. Él conoce nuestros pensamientos, Él nos dio el ser, Él nos dio la vida, Él es Dios.
Entonces Él conoce nuestros pensamientos mejor que nosotros mismos los conocemos. Versículo 8. Fíjese qué tremendo. Dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por eso a veces no entendemos las maneras en las que Dios actúa. Pero Dios es justo, es certero. A veces pensamos que Dios tarda en responder, pero Él siempre lo hace con un plan y con un propósito. Quizá no nos da lo que le pedimos en el momento, porque Él sabe que vamos a correr y nos vamos a alejar de Él y vamos a volver a nuestros malos caminos. Recuerde, querido amigo, que lo más importante de todo es la salvación de nuestra alma y de que se cumpla ese plan grande y ese propósito grande que Dios tiene para nuestra vida, porque tenemos un Dios grande. Nosotros somos quienes empequeñecemos ese plan, querido amigo. Debemos de estar muy atentos. Por eso dice, mis caminos no son como tus caminos, ni mis pensamientos como tus pensamientos. Por supuesto que no. Él es Dios. Dice, así como es de alto el cielo y de la tierra, así son mis caminos de tus caminos y mis pensamientos de tus pensamientos. Porque Él es Dios. Por eso Jesucristo se refiere a Dios como Padre. Porque muchas veces el Hijo no entiende porque el Padre no le da ciertos permisos, no le concede ciertas situaciones, y el Padre pues tiene una visión y experiencia mucho más amplia. Por eso se dan estas situaciones, y aquí entendemos lo que Dios nos dice. Fíjese versículo 10, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Si la lluvia no se regresa hacia arriba. Fíjese lo que dice versículo 11, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Y si usted le habla a otra persona de la palabra de Dios, esta persona es indiferente, se burla o lo ofende, la ofende, usted no se preocupe, usted tenga por cierto que esa palabra ahí está, no va a regresar vacía. Quizás en el momento pareciera que la persona se burla o no le interesa, pero en el momento indicado es como la semilla, por eso habla de la semilla. Cuando usted siembra una semilla no da el fruto inmediatamente, tarda un tiempo en dar ese fruto. Entonces, en el momento menos pensado, esa palabra que usted le dio a esa persona, en el momento menos pensado, el Espíritu Santo viene y le dice a esa persona, ¿recuerdas cuando esta persona te dijo? ¿Recuerdas cuando esta persona te advirtió? ¿Estamos nosotros, queridos amigos, invirtiendo nuestro tiempo en hablar, en alcanzar, en compartir a otras personas? No a su familia directa, a otras personas. ¿Qué tanto de nuestro tiempo invertimos en eso? Usted quizás va a decir, es que no tengo tiempo. ¿No puede usted tomar un teléfono y hablar a tal o a cual persona, establecer un diálogo, y la palabra de Dios no va a regresar vacía? Y muchas veces no lo hacemos porque la persona se va a molestar, porque la persona se va a burlar. Por eso tenemos que orar desde antes por la persona. Y fíjese, vamos a ir aquí mismo en el profeta Isaías a palabras duras que pueden hacernos reflexionar, porque estas situaciones se han dado en todos los tiempos, querido amigo. Fíjese, nos vamos a ir aquí adelantito en el capítulo 56 aquí de Isaías, un capítulo siguiente. El capítulo 56 de Isaías, vamos a ir desde el versículo 9. ¿Listo, querido amigo? Isaías capítulo 56, versículo 9. Me dice a mí la palabra de Dios. Dice, todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Y esto es figura
querido amigo, de los tiempos que estamos viviendo, de los tiempos de maldad que estamos viviendo, donde el mal entra a los hogares, destruye principalmente, empieza queriendo afectar no a los mayores, sino a los niños, a los jóvenes. Vea usted todos los problemas que hay hoy con las drogas. Entonces fíjese lo que dice versículo 9, todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Todo aquel hogar en el cual no está Cristo presente como Rey, como Señor de ese hogar y de las vidas de esa familia, pues es una tierra de lobos, querido hermano, para que lleguen a devorar a través del televisor, a través del internet, a través de las malas amistades. Por eso la importancia que despertemos si estamos dormidos. Y fíjese en estas palabras duras. Dice el Señor, versículo 10, dice, sus atalayas. ¿Quiénes son los atalayas? Los atalayas eran las personas que se ponían en torres muy altas para avisar si venía el enemigo. Y aquí dice, los vigilantes. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. ¿Cómo estamos hoy, queridos hermanos? Porque si nuestro Señor Jesucristo nos dice que hemos de dar cuenta aún de la última palabra ociosa que habremos dicho, pues obviamente, querido amigo, querida amiga, vamos a darle nosotros cuentas a Dios del tiempo, cómo lo administramos, cómo lo invertimos. ¿Recuerda la parábola de los talentos? Debemos nosotros de invertir nuestro tiempo sabiamente. Recuerde, muchas personas me han dicho, es que ¿cuál es el propósito de mi vida? Yo no sé a qué he venido a este mundo, no sé para qué estoy aquí. Y nosotros, queridos amigos, a la luz de la palabra de Dios, esto es algo sencillísimo. Es una respuesta que viene a nuestras vidas en los primeros momentos e instantes en los cuales nosotros comenzamos a conocer de la palabra de Dios, a conocer al Señor, entenderlo. Y el propósito de tu vida y de mi vida es servir a los demás, sin esperar nada a cambio. Porque si tú esperas cualquier situación o incluso que te den las gracias, más de alguna vez te vas a frustrar y vas a acabar por dejar de hacerlo si tú esperas alguna retribución. Tú puedes decir, bueno, entonces, pues Dios es el que nos va a retribuir. Y tú vas a sentir ese gozo cuando tú ayudas a una persona, sobre todo, no con dar el pescado, sino con enseñar a pescar a la persona, con enseñar los principios de la palabra de Dios. Tú ves que la vida de esa persona cambia. Aunque esa persona no te lo agradezca, tú vas a sentir un gran gozo en tu vida. Pero otra vez y de nueva cuenta en este tema, despierta tú que duermes. ¿Cómo estoy yo invirtiendo mi tiempo para los demás? No para mis familiares cercanos, sino para otras personas. ¿Cuánto tiempo dedico? Y si tú dices que no tienes tiempo de hacer una llamada, ¿te fijas, querido amigo? ¿Te fijas, querida amiga? Por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia que él fundó en Éfeso, despiértate tú que duermes y despierta de entre los muertos para que te alumbre Cristo. Entonces, queridos amigos, aquí vamos a continuar, versículo 11. Dice, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Entonces, querido amigo, si yo tengo una familia, hijos a mi cargo, gente a mi alrededor, yo soy un pastor de un pequeño rebaño.
Yo tengo la responsabilidad, como hemos visto, de enseñar la palabra de Dios, de estar al pendiente, que no se desvíen, de estar constantemente al cuidado de mi prójimo, de mis vecinos, de mis conocidos, en oración, en plática, en consejos, de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, para que verdaderamente nuestra vida cumpla ese plan grande y ese propósito grande que tiene para todos sus hijos y para todo creyente. Por eso hoy el Señor nos dice: despiértate, tú que duermes. Que Dios les bendiga grandemente.